Buenas tardes a todos los hermanos que están en la transmisión. Enviamos un saludo. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar por el mensaje de este día. Padre Santo, llegamos a tu trono de gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te rogamos, Señor, que conforme a tu gracia, Padre, perdones nuestros pecados. Que tu Santo Espíritu prepare, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que la palabra, Señor, haga una obra maravillosa, transformadora en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te damos por esta serie de discipulado en la que estamos recordando y aprendiendo cuáles son las características, las cualidades que como hijos de Dios, hombres y mujeres, debemos de desarrollar y debemos de trabajar en ellas. Que el tema de hoy sea ese complemento ideal que nos recuerde la enseñanza que sin duda habremos tenido, Señor, aquellos que nos hemos acercado a tu palabra hace tiempo, pero que aquellos que la están conociendo, Padre, también asimilen esta responsabilidad. Somos llamados no a ser cristianos comunes y corrientes, sino verdaderos discípulos de Cristo, que cada día trabajamos y nos esforzamos en depender de ti para asemejarnos a tu Hijo Jesucristo. Sé con nosotros durante la predicación, el resto del servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues una vez más, buenas tardes, hermanos. Estamos estudiando esta serie que se llama Discípulos de Cristo. Un discípulo es un cristiano, un hombre o una mujer comprometidos con Cristo, que ha tomado la decisión de no estancarse, de no quedarse atrás, de ir adelante, de entregar todo aquello que tiene, su alma, su mente, su corazón, con el propósito de que su vida realmente cada vez sea más semejante a Cristo Jesús. El tema número 21 que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es un tema, yo podría decirlo, de lo más simple, de lo más sencillo. Y sin embargo, vamos a ver el día de hoy que lamentablemente en la vida de un elevado número, o vamos a recordar que en la vida de un elevado número de creyentes es probable que no ocurra. A veces uno da por hecho muchas cosas y sin embargo en la práctica, ¿verdad? Hay cosas que pudieran no estar ocurriendo. Y es que el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la vida devocional del discípulo. ¿Saben ustedes? Pensando en esta serie y repasando hoy durante el transcurso del día este sermón, pensé en lo siguiente: ¿por qué no empecé con este tema? Creo yo que debió de haber sido el primer tema en esta serie de discipulado. Y sin embargo yo mismo me respondía que no, porque una vez que nosotros hemos avanzado en cada uno de los temas, que cada uno habla de ese compromiso, de esa entrega, de esa dedicación, de esa constancia en el Señor, creo yo que hoy es muy apropiado hablar acerca de la vida devocional del discípulo, porque un discípulo es una persona que puede llegar a descuidar aquello que precisamente es lo que lo convierte en un discípulo, y es la cercanía con Jesucristo. A veces podemos llegar a creer que hemos llegado a un nivel de madurez, llámese conocimiento, dominio de la palabra, entrega al Señor, que ya no necesitamos nada, que ya no necesitamos de Dios. Pero la realidad es que un discípulo, entre más crece, más debe de crecer su necesidad y su dependencia de Cristo Jesús, su amor al Padre, el permitir que el Espíritu Santo guíe su vida. Quiero decirles, hermanos, que todo cristiano, sin importar su edad espiritual en el Señor, necesita seguir creciendo en la fe, y para ello debe de dedicar tiempo a su vida espiritual diaria. Hoy vamos a recordar que un discípulo de Cristo es alguien que ha llegado a un momento en su vida en el que es capaz de proveerse su propio alimento espiritual. Quiero, hermanos, que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 35. Hoy voy a romper un poquito la regla de la homilética que dice que la introducción debe de ser corta. Quiero tomarme unos minutos más porque quiero tratar de dejar claro en la mente, en tu mente y en la mía y de los hermanos que están en la transmisión, lo importante que es hablar de algo tan simple como la vida devocional del discípulo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 12
Versículos 40 dice: ustedes pues también, Lucas capítulo 12, versículo 40, está hablando acerca de los siervos que deben de estar listos, que deben de estar vigilantes. Dice la palabra del Señor: ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Si el Hijo del Hombre, Jesucristo, puede venir en cualquier momento, en este momento podría regresar Cristo, hermanos, ¿cómo nos va a encontrar a nosotros espiritualmente? Es decir, en comunión con Él, en relación con Él, aprendiendo más de Él. Me llama la atención que, por ejemplo, Pedro, hermanos, y de hecho los discípulos tuvieron que ser exhortados en alguna ocasión. Dice la palabra: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Había llegado un momento en la vida de los discípulos de Cristo que lo menos que podían hacer, según las palabras de Jesús, es velar una hora. ¿Por qué es importante hablar entonces del tiempo devocional del discípulo? Punto número 1. Porque ese tiempo devocional tiene un propósito. Por favor, acompáñenme a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, y entrando ya en sí en el tema, vamos a hablar acerca del tiempo, del propósito de mi tiempo con Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debo de pasar yo tiempo con Dios? Hermanos, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el propósito, según este pasaje de la Biblia, del Señor o del Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere hacer con él? Quiere transformarlo de gloria en gloria. De tal manera que el propósito de nuestro tiempo devocional con Dios es permitirle precisamente que trabaje en nuestra vida día a día hasta ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, voy a hacer una pregunta y me gustaría escuchar un par de respuestas por lo menos. Ahí va la pregunta. ¿Tú crees que un cristiano va a ser transformado a la imagen de Cristo únicamente con lo que escucha el domingo y algún servicio entre semana? ¿Verdad que no? No. Yo no creo que un creyente vaya a ser transformado a la imagen de Cristo, hermanos, con una predicación que escucha el domingo y una entre semana. No menosprecio el poder de la palabra de Dios es hermosa. Yo como pastor, Dios sabe que no miento, hermanos. Yo oro siempre por mis mensajes y lo he dicho más de una vez. Al momento de empezar a escribirlo, se lo consagro al Señor, le digo que me dé sabiduría para escribirlo. Cuando lo termino, le digo: Señor, ya me diste lo que tú querías que enseñara, ahora te lo consagro, ahora dame sabiduría para predicarlo. Y antes de predicarlo, llego al templo y digo: Señor, ahora dame sabiduría para estar al frente y decirle a los hermanos lo que me diste. Pero aún así yo no creo que con lo que recibimos el domingo y recibimos el miércoles sea suficiente. Porque yo creo también que así como el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo tengo que desayunar, comer y cenar, necesito alimentar mi espíritu también todos los días. Y para eso existe el tiempo devocional. El discípulo es el cristiano que se forma a la imagen de Cristo con aquello que día a día se provee a sí mismo. Por ejemplo, pensemos en un pastor. Y quiero empezar con el pastor porque, hermanos, habitualmente el pastor, doy gracias a Dios que en la iglesia tenemos varones preparados que están listos para predicar y lo hacen, pero habitualmente el pastor es el que predica una y otra vez, vez tras vez, predica, enseña, discipula, clase del seminario, etcétera, etcétera. A él, ¿quién lo alimenta? Si el pastor no es alguien que se alimenta, ¿cómo va a poder alimentar a la iglesia? ¿Cómo va a poder, si él no es capaz de encontrar esos pastos frescos en la palabra de Dios, cómo va a poder encontrar pastos frescos para los demás? Y por eso Pablo hace un llamado a Timoteo que yo creo
que no tuerzo la escritura si la aplico también a ti y a mí, es decir, a todos nosotros. Dice la palabra del Señor en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16. Mi tiempo con Dios tiene un propósito: el permitir que Cristo forme en mí, con lo que yo aprendo día a día, un hombre, una mujer a la imagen de Cristo Jesús. Y dice 1 Timoteo 4, 13 al 16: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, ¿qué dice? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, un pastor, se espera que un pastor sea un, hermanos, discípulo. Espero poder llevarles a donde quiero. Síganme. Se espera que un pastor sea un discípulo. ¿Estamos de acuerdo? Pero nada más se espera que el pastor sea un discípulo. No. Se espera que todos los hombres y mujeres que somos hijos de Dios lleguemos a ser discípulos de Cristo. Entonces se espera que un discípulo aprenda a cuidarse a sí mismo. ¿Qué pasa con aquellos hermanos, aquellas hermanas que son mamás y tienen hijos ya de una edad adolescente, que ya pueden abrir el refrigerador, prender la lumbre y hacerse una comida, ¿no? Y la mamá tiene que salir a trabajar o tiene que ir a algún lado, llega en la tarde noche y se dijo: mamá, oye, qué bueno que llegaste porque me estoy muriendo de hambre, no he comido nada. ¿Cómo que no has comido nada? ¿No? ¿Por qué? Pues es que ya tenías que haber llegado para que me calentaras de comer. Allí está la lumbre, hijo. Allí está el refrigerador, allá había huevo, había tortillas, había frijoles, había sopa, te pudiste haber hecho, ¿verdad? Allá hay jitomate, allá hay qué sé yo, todo lo necesario. ¿Por qué no te hiciste nada? No, pues es que yo no sé. Es que yo no sé. Y yo he dicho muchas veces como pastor, hermanos, que no hagamos de nuestros hijos unos inútiles. Esa es la verdad, suena fuerte. Pero el día que no puedas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar de la cama o de la tumba para darle de comer a tus hijos? ¿Verdad que no? No. Un hijo debe de ser capaz de proveerse. Llega un momento en el que tiene que ser capaz de proveerse a sí mismo. Uno como cristiano no puede esperar que el pastor, el líder de jóvenes, el líder de varones, la encargada de la femenil, sea la que está siempre esforzándose y preparando el alimento espiritual para mí. ¿Qué pasa habitualmente en las iglesias con los maestros de escuela dominical, hermanos? Hermano, ya no quiero ser maestro porque ya necesito alimento espiritual. A ver, espérame. ¿Y entonces qué has hecho todo este tiempo que has sido maestro? ¿Sí van conmigo? Por eso es que a veces no es bueno poner como maestros nada más a los que tienen ganas, no, es aquel que ya tiene la madurez, que tiene el conocimiento, que es un discípulo, que tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo, de cuidar la doctrina. ¿Por qué? Porque dice: haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y si ese hermano, ese maestro, ese predicador, ese maestro de jóvenes que ya no puede estar en el culto, que no puede estar en las actividades, no sabe proveerse a sí mismo, ¿qué le está proveyendo a los demás? ¿Sí me explico? Ese es un discípulo de Cristo. Y eso se obtiene a través del tiempo devocional diario con Dios. No necesita que le estén preguntando: hermano, ¿lees la Biblia? ¿Oras? ¿Dedicas tiempo al Señor? Porque sabes que lo hace. Un discípulo es algo natural que lo hace. No me da pena decirlo, hermanos. Yo en casa suelo levantarme temprano, ¿verdad? Me bajo a la cocina, me caliento mi café, mi pan, me hago un licuado y me vengo al templo. No estoy esperando que mi esposa se levante. Si se quiere hacer, pues lo hace, pero si no, no importa. Yo estoy acostumbrado a hacer eso. ¿Por qué? Porque no puedes estar dependiendo de los demás. ¿Sí nos damos cuenta?
El Hijo de Dios no puede depender de los demás. A veces nos hacemos tan dependientes de lo que recibimos que por eso tal vez no crecemos. En las iglesias habemos muchos cristianos inmaduros porque, hermanos, nos morimos de hambre esperando hasta el domingo el servicio, hasta la predicación del domingo, hasta la predicación del miércoles. Si en el mejor de los casos vienes o te conectas, pero si no, cada semana. ¿Quién vive comiendo cada semana? Nadie vive comiendo cada semana, o quizás sí, pero tendrá anemia o tendrá, no sé cómo estará físicamente y quizás espiritualmente. Habemos algunos creyentes que estamos anémicos porque no pasamos tiempo con Dios. Dice la palabra del Señor, por tanto, ya lo leímos, yo lo voy a leer de nuevo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Les suplico que me acompañen a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13, donde ciertamente se nos dice que los pastores, los maestros, somos colocados para llevar a la madurez, al conocimiento a la iglesia. Pero vamos a ver cuál es la meta de todos. El libro de Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Estamos hablando, hermanos, una serie que se llama Discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es una persona, un creyente, hombre o mujer, que tiene una vida devocional diaria con Dios, porque entiende que no se llega a la estatura que Cristo espera de él si no sabe alimentarse a sí mismo todos los días. Un discípulo, dije, no se forma por lo que aprende cada domingo, sino por lo que se provee a sí mismo día a día. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces ese alimento, ese hijo de Dios, ese discípulo que todos los días se ha alimentado, llega el domingo y se espera, hermano Samuel, hermano Omar, hermano Alfredo, su servidor, que somos predicadores en la iglesia, que el domingo que llegan o que el miércoles que llegan al culto lleguen a recibir un alimento sólido. Un alimento sólido que va a complementar ese alimento que en el día a día han venido teniendo. Y entonces es como en la iglesia se puede llegar a tener hombres y mujeres perfectos, y entonces la iglesia va a ser edificada. El cuerpo de Cristo va a crecer, porque ese creyente que se estuvo alimentando en la semana, que estuvo alimentando a su espíritu en la semana, es jueves, es viernes y es sábado, y dice: Señor, ya viene el culto. Bendice a mi hermano Samuel, que está dando esta nueva serie, ¿verdad? En el que dice que hay que crecer en gratitud. Y este domingo nos recordó que tú eres la fuente, Señor. Tú eres el que das las cosas. O bendice a mi hermano Mar, que predicó de esto, o el pastor que habló del otro, y el hermano que está haciendo esto y aquello, Señor. Nos vamos a alimentar, pero ahora juntos con tu palabra. Platicaba con mi esposa en la semana y le decía, yo sé que me está viendo la transmisión, yo le decía: oye, esposa, ¿no crees que valdría la pena volver a esos tiempos en los que después del culto nos quedábamos a comer con los hermanos? Yo le decía a los hermanos: a mí me encanta cómo cocina mi esposa, hermanos, y se lo digo todos los días, siempre le estoy admirando su comida. Y le estoy dando las gracias y le digo: gracias porque nos haces de comer y está bien rico, y tratando de motivarla de esa manera. Pero no me he cansado también de decir que cuando comemos con los hermanos, sabe diferente, porque es la compañía. ¿Sí me explico? Estás conviviendo con esa familia de la fe que no ves todos los días, que ves un día a la semana, y que a lo mejor alguien trajo frijolitos, alguien trajo arroz, alguien ya puso un refresco, a lo mejor alguien no trajo nada, pero trae su presencia, una buena conversación, y disfrutas esa comida. El discípulo llega el domingo y va a disfrutar un banquete con la iglesia, nomás que este es espiritual. Dice: en la semana
comí solito, pero ahorita voy a comer con mis hermanos. No sé si me explico en la idea. En la semana, Señor, oré solito, leí solita, aprendí yo ahí contigo en la habitación, ahí en la sala, pero ahorita lo voy a hacer con mis hermanos. Hoy yo no voy a servir, hoy yo no voy a hacerlo, ya un hermano lo preparó, ya lo trae aquí, lo va a servir, ya nada más lo voy a disfrutar. Ese es un discípulo. Y cuando un discípulo disfruta eso, no le importa si la iglesia tiene 1, 10, 5, 20 o 20,000, porque sabe que el cuerpo de Cristo está llamado a aprovechar. Dice Pablo a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es el que leímos hace rato. Y un discípulo es un creyente, hombre o mujer, cuyo aprovechamiento es manifiesto a todos. 2. Estamos hablando, el título de la predicación de hoy se llama La vida devocional del discípulo. Ya hablamos del propósito. 2, vamos a hablar de la actitud, es decir, aún como discípulos de Cristo, ¿con qué actitud debemos de tener nuestros tiempos devocionales? El tiempo devocional, hermanos, nos ayuda a ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo las controla, cómo nos responde, pero también nos enseña a saber cómo le debemos de responder nosotros a Él. Porque, hermanos, la relación con Dios es de dos, son dos partes. Una parte es Dios, al que oramos, del que aprendemos, que actúa en nosotros, pero Él también espera que nosotros respondamos a Él de una manera particular. Y entonces, ¿por qué hablamos de actitud? Porque la actitud, hermanos, es precisamente la manera en la que nosotros vamos o acercamos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo llego al templo el día de hoy? Soy un oyente como ustedes ahorita. Llego y me siento, me desparramo en la banca, ¿verdad? Y digo al hermano, bueno, estoy acá. Y de repente suena pin mi teléfono y ya veo, me llegó un WhatsApp. Y como ya me llegó uno, de repente le doy clic sin querer a mi Face. Sin querer, o sea, nomás sin querer, voy a ver aquí. Y pongo allí en mi muro, no, pues aquí aburrido, casual, aquí aburrido. Y el hermano allá enfrente, amén y gloria a Dios, hermanos, y el Señor dice en su palabra, y yo, sí. ¿Esa es una actitud? ¿No? ¿Qué voy a aprender si yo vengo con esa actitud? O que vengo con la actitud de, híjole, se sentó junto a mí el pastor. No me voy a poder quedar dormido. Va a ver que no oro cuando oro no me agacho. Suena chistoso, pero a veces venimos con esas actitudes. Pero un discípulo llega y se goza. Está en la banca y llega la hermana X, no voy a decir nombres. Hola hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué bueno que llegó hermana, qué bueno que llegó. Y la adelante hermana, me da gusto verla, gracias a Dios hermana. Y estamos atendiendo y platicando. Y de repente la hermana me quiere hacer plática. Al final hermana, vamos a poner atención. Vamos a ver lo que dice la hermana. Porque de repente el de al lado me quiere hacer plática. No, sí hermana, sí, ¿cómo cree? No, sí. Y pregunta el predicador, hermana, ¿tiene alguna duda? No, estábamos aquí comentando rápido unas cosas. Ok. No creo que pase en Arenal, pero me han dicho algunos pastores que en sus iglesias sí llega a pasar. Yo le he dicho, no, en Arenal, puros hermanos discípulos. ¿Habrá, según la actitud con la que cada uno llega a la iglesia, una diferencia en lo que aprende uno y otro? Bueno, esa actitud también cuenta en cómo vamos todos los días en nuestro devocional con Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 4, lo siguiente. El salmista, al escribir este salmo, dice lo siguiente: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo.
Si ustedes leen la vida del salmista, no todo era color de rosa. Pero dice, pero me alegro en tus obras, Señor. Es decir, en todo lo que tú haces, yo me gozo, yo me alegro, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dice, les voy a leer, anoten el Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es decir, el salmista está diciendo, Señor, hazme saber, porque yo lo voy a hacer. Esa es la actitud. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma, me he consagrado a ti. Te he dicho, Señor, yo soy tuyo, dependo de ti. ¿Qué me quieres enseñar hoy, Señor? ¿Hoy me quieres enseñar perdón? ¿Hoy me quieres enseñar humildad? ¿Hoy me quieres enseñar misericordia? ¿Hoy me quieres enseñar fe? ¿Hoy me quieres enseñar que debo adorar más? ¿Hoy me quieres enseñar confianza? ¿Hoy me quieres enseñar que también puedo en algún momento dado desanimarme o tener temor o sentirme defraudado, defraudada, Señor? ¿Qué me quieres enseñar hoy? Lo voy a aprender. Sí, Señor, dime qué quieres decirme hoy. Estoy concentrado. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Hermanos, ¿creen ustedes que el Señor esperaba esta actitud en su pueblo? La respuesta es sí. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Hermanos, nuestro Dios es tan sabio, todo lo sabe, que por eso cuando inspira a Moisés a escribir la ley, dice algo en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, pensando quizás que algún día el ser humano, entiendas el pueblo, y por ende usted y yo, tú y yo, pudiéramos pensar lo mismo. Porque es más, me atrevería incluso a decir que alguien ha pensado lo que voy a decir más adelante. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 30:11. Estamos hablando de la vida devocional del discípulo. Hermano, hermana, ¿tienes vida devocional? ¿Dedicas tiempo a Dios todos los días o nada más te alimentas espiritualmente el domingo? Hermano, ¿y si el pastor no estudió? ¿Y si llegó a improvisar? ¿Si ni siquiera oró? Si se le ocurrió nada más en la mañanita, pues no preparé nada, pero pues yo ya conozco la Biblia. Ahorita preparo algo y le repito a los hermanos, pues ellos, pues es el pastor. Imagínate que la hermana dice, voy a hacer de comer, pues no se coció bien, no tiene sal, le faltó ajo, pero pues, así que se lo coman. Algunos que somos bien quisquillosos con la comida, a esto le falta sal, esto no está bien cocido. Nos damos cuenta cómo a veces somos exigentes para una cosa, pero para otras no. Y para lo espiritual, el discípulo lo hace. Dice la palabra del Señor, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. A ver, hermanos, quiero, en honor a la verdad, con toda honestidad, que tú me respondas la siguiente pregunta. La ley, ¿era difícil de obedecer? ¿Sí o no? Sí. Humanamente hablando, sí. Pero el Señor dice, no es demasiado difícil para ti. Yo no voy a preguntar quién miente. Dios no miente. Él dice que no es demasiado difícil. Pero vamos a ver lo que dice más adelante. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermanos, ¿dónde radica la dificultad de los mandamientos de Dios? ¿Dónde radica la dificultad de la palabra de Dios? ¿En lo difícil que es cumplirla? ¿O en qué? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Dice el Señor,
está cerca de ti. ¿Por qué dice en tu palabra? Ayúdame a entender este pasaje, hermano, hermana. ¿Por qué crees que dice cerca de ti está en la palabra? Está la palabra en tu boca. ¿Por qué crees que dice muy cerca de ti está la palabra en tu boca? La conocía. ¿Quién más? Espero tener la capacidad de estar planteando correctamente la palabra. Estamos diciendo que si es difícil o no cumplir. Dios dice no. Dice el Señor, no está lejos. No es algo imposible, es algo que se puede hacer. Depende de ti, depende de tu boca. ¿Qué espera el Señor? ¿Qué esperaba el Señor que el pueblo dijera cuando escuchaba cada mandamiento? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Así que cuando yo leo un evangelio, leo una epístola, leo una carta o cualquier otro libro en el que el Señor me está diciendo que espera algo de mí, yo simplemente debo de decir, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Pero como decimos en México, no nada más, sino en el corazón. Sí, Señor. Y entonces tengo que orar al Señor como discípulo de Cristo y decirle, Señor, creo que hoy me la estás poniendo difícil, Señor, porque honestamente a mí hablar de misericordia, híjole, me cuesta. Pero si tú dices que tengo que ser misericordioso, si tú dices que tengo que ser perdonador, si tú dices que tengo que ser amoroso, si tú dices que tengo que hacer esto, Señor, simplemente yo te digo, sí, lo voy a hacer. Y quizás a veces tenemos que orar como aquel padre, ¿verdad?, que lleva a su hijo con Jesús y le dice, Jesús, ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? ¿Crees que lo puedo ayudar? Y el hombre con toda sinceridad le dice a Jesús, sí creo, Señor, pero honestamente, ayúdame en mi incredulidad porque te digo que sí, pero como que no lo sé. Él fue honesto. Si tú conoces que dentro de mí hay un poco de incredulidad, ayúdame con eso. Y si yo creo que hay algo difícil en la Biblia y yo voy con la actitud correcta porque me alegro en las obras de Dios, porque le digo, Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque yo he elevado a ti mi alma, dime qué quieres que yo haga, dime por dónde quieres que yo ande, según leímos en el Salmo 143:8, y en la medida en la que leo la palabra y me va diciendo por dónde, y yo veo que está difícil, yo solamente tengo que recordar Deuteronomio 30:11, y también 1 Juan habla de esto, dice, no es demasiado difícil, depende de tu boca y de tu corazón, depende de la actitud con la que tú como discípulo de Cristo te acerques a mí, a mi palabra. ¿Vamos bien, hermanos? 3. Estamos hablando, el título de la predicación se llama La vida del discípulo. La vida devocional del discípulo tiene un propósito, que seamos forjados a la imagen de Cristo Jesús. Que cuando llegamos a Él día a día vayamos con la actitud correcta. Yo voy a aprender de ti, Señor, y en mi corazón yo voy a aceptar todo lo que tú me digas. Y hay una exhortación también. Josué capítulo 1 versículo 8. Esto es más sencillo. Josué capítulo 1 versículo 8. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que me detuve demasiado. Me falta un punto más. 3. Josué capítulo 1 versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Les voy a leer Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, usted de los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3 versículo 16. Este sí lo voy a leer completo. Obviamente todos conocemos que dice Josué 1:8, por eso no quise leerlo todo. Quiero quedarme con la idea de no se apartará de tu boca. Quiero quedarme con la idea de separados de mí nada pueden hacer, es decir, todos los días, algo diario, algo cotidiano. Quiero que vayan conmigo a Colosenses 3:16 y les suplico a los hermanos que están aquí que lo lean conmigo. Colosenses 3:16. ¿Estamos allí? No, vamos a esperar un segundito porque sí me interesa que lo leamos todos. Y mientras tanto, los que ya lo encontramos, vamos a ver la imagen. Una señorita, una jovencita, ¿verdad? Está hablando.
pero está considerando su conversación acerca del amor de Cristo, acerca de la Escritura. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, todos juntos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, la palabra del Señor abunde, more, habite en abundancia. Hermanos, esa palabra more, en el idioma en el que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, es la misma palabra de la que procede el término tabernáculo. Miren qué interesante. La idea de Pablo al escribir a los hermanos de Colosas es la siguiente: así como en el tabernáculo moraba la presencia de Dios, que la palabra de Dios tabernaculice en tu corazón como algo muy valioso. ¿Qué era lo valioso del tabernáculo? ¿La tienda? No, la Shekinah, la gloria de Dios. Así que lo importante en tu corazón y en el mío, hermano, hermana, es que habite, que more en abundancia la palabra de Cristo. Eso me va a permitir enseñar y exhortar a otros en toda sabiduría, de tal manera que vamos a cantar con gracia en nuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, que nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, nuestras conversaciones, no necesariamente que en todo momento estamos hablando de Dios o de su palabra, no, sino que nuestras conversaciones están influenciadas por Él, son buenas conversaciones. ¿Y por qué no hablo de Él? Acuérdate que la Biblia dice esto, la palabra, o sea, que nos distinguimos en nuestra manera de ser. Porque cualquier cosa que hagamos durante el día, hermanos, por bella que sea, si Cristo no está presente en ello, entonces no puede haber belleza. Yo no puedo decir que pasé un día muy bello si no pasé un momento con Cristo, si no tuve un tiempo devocional con Él. Y soy exhortado entonces a que su palabra abunde en mi corazón. Para terminar, tal vez no es un punto que sea necesario tocar, pero permítanme atreverme a hacerlo. El punto se llama ¿cómo hacerlo? Vayan conmigo, estoy por terminar, al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16. No voy a dar una explicación abundante de cómo hacer un tiempo devocional, porque creo yo que lo sabemos, pero sí voy a atreverme a recordar muy brevemente que debe de tener un tiempo devocional. Y por eso me gustó esta imagen. Cuando tú vas a un hotel y no quieres que te molesten, colocas se me olvidó el nombre de lo que se coloca ahí, hermanos, pero es ¿cómo? ¿Capote? Picaporte. No, el cartoncito que se coloca allí tiene un nombre, ¿cómo? Se me olvidó, hermanos, perdón. Tú lo volteas y dice no molestar. Bueno, me gustó porque dice tiempo devocional, es decir, no toques, no molestes, estoy en mi tiempo devocional. Y eso dice que la persona que está adentro quiere tener un tiempo a solas, no distraerse con nada. Dice Lucas 5:16 respecto a nuestro Señor Jesucristo: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y yo creo que Jesús ponía en su picaporte el cartoncito que decía no molestar, pero sabía que para que eso ocurriera tenía que apartarse, que irse lejos. Entonces, ¿cómo hacer un tiempo devocional? Separa un tiempo cada día. Tú decides el tiempo. Fija una norma de tiempo mínimo. 30 minutos, 1 hora, no lo sé. Entonces, 1, separa un tiempo cada día. 2, fija una norma de tiempo mínimo. 3, determina qué tiempo será para orar y qué tiempo para leer la Biblia, porque son 2 cosas. Yo debo de hablar con Dios por medio de la oración y debo de permitir que Él me hable por medio de su palabra. Determina qué tiempo será para orar y qué tiempo para leer la Biblia. 4, procura que no haya interrupciones. Dices, voy a tener mi tiempo devocional, póngale a la serie, ya va a empezar Doctor House.
Bueno, esas son de viejitos, ¿verdad? A una de los chicos, a ver, díganme una. Ay, ya, resulta que no ven series. Sí, cierto que estoy con los aquí espirituales, ¿verdad? Perdón, hermanos. Bueno, los hermanos que están en la transmisión. No me digan que no ven series, hermanos. No, dicen, bueno, ponle el capítulo aquí, yo mientras estoy aquí en mi devoción, en los comerciales, ya voy a leer. No, pues no, o sea. A lo mejor tu habitación no te permite esa privacidad, busca una hora donde la tengas, busca un lugar donde la tengas. Preferentemente, ten privacidad. 5, si vas a leer la Biblia, no la leas muy rápido, sigue un plan. Por ejemplo, a los alumnos del seminario yo les pido leer 7 capítulos diarios. Y de hecho les pido que lean rápido. ¿Por qué? Porque entre más rápido leas la Biblia tienes más fresco las historias, el conocimiento. Eso es bueno. Pero en el devocional no. En el devocional es válido, ve despacio, ve comprendiendo. Por eso sigue un plan. Y 6, ten una lista de aquello por lo que vas a orar. Fácil, sencillo. ¿No creen ustedes? Conclusión. Un discípulo de Cristo es un hombre o una mujer que dedican tiempo a solas con Dios todos los días. Que Dios los bendiga.